vamos a leer un relato del Evangelio para tratar de entender el tema de la resurrección y su valor para nuestra vida. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Este relato lleve la secuencia porque vamos a reflexionar sobre acciones y situaciones de los personajes involucrados. Versículo 13, 24:13 de Lucas. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en palabra y obras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Señor, entra y quédate siempre con nosotros. Solo así nuestros ojos serán abiertos. Háblanos. Amén. Siéntense. La resurrección es una realidad que nadie presenció. No tenemos un relato donde se narre el acontecimiento de la resurrección, porque es, como toda obra de Dios, es un misterio. Es una acción de Dios que está más allá de las capacidades humanas, no solo para describir, sino para entender.
La resurrección la creemos por el testimonio. Se habla de la tumba vacía, pero esa no es ninguna prueba. La prueba que los evangelios nos dan, si se puede llamar prueba, es el testimonio. El testimonio de que el Señor se apareció. Darse a conocer es el testimonio en el que basamos la fuerza de la resurrección. No tenemos una prueba científica. Arreglame el monitor, por favor. Aquí creo que se han ido. Aquí algún cable, como siempre, yo les digo. No tenemos una. Ahí está ya. No tenemos una evidencia como quisiéramos, ¿verdad? Aquello de decir la prueba científica para creer. No, es que si ya tenemos una prueba, ya no es fe. Es como Dios. Las obras de Dios son como Dios. No tenemos prueba de que Dios existe. Nadie la tiene. Nunca nadie podrá demostrar que Dios existe. En Dios creemos. Es una decisión de fe. No hay pruebas. Simplemente creemos. Alguien decide creer, alguien no decide no creer. Es asunto de fe. Fe y no fe. Y cada quien interpreta la vida desde esa decisión. Nosotros vemos la vida desde creer. Creemos en Dios. Y a partir de allí entendemos toda la historia, entendemos nuestra vida y el testimonio de hombres y mujeres que a lo largo de la historia se han encontrado con ese Dios, han hablado con ese Dios y nos han hablado en nombre de ese Dios. Y nosotros también nos hemos encontrado con ese Dios en el campo de la fe. La resurrección es igual que ese Dios. Creemos porque hubo hombres y mujeres que se encontraron con Él, vivo, resucitado, hablaron con Él, fueron enviados por Él. Y de ese testimonio, los primeros creyentes entendieron de nuevo las Escrituras, comenzaron a predicar desafiados por la presencia viva de Jesucristo y comenzaron a desplegar la esperanza de un mundo nuevo, el cual ese Jesús traía y del cual la resurrección era la primicia. Por eso hay un paralelismo entre Génesis capítulo 1 y los relatos de la resurrección. Y el paralelismo es la frase el día primero. Cuando Dios comenzó a obrar, Génesis dice, y este fue el día 1. Y es exactamente la misma frase que usan los evangelios para hablar de la resurrección de Jesús. El día 1 de la semana. Dándonos a entender que en la resurrección de Jesús comenzaba la nueva creación. Esa nueva creación a la que aspiramos. Esa nueva creación a la que nos convoca el Apocalipsis. Toda la Biblia es un peregrinaje desde la creación del cielo y de la tierra, Génesis 1, hasta Apocalipsis 21-22, la nueva creación.
los cielos nuevos y la tierra nueva. Y hacia allá vamos, hacia un mundo nuevo. Y ese mundo inició un día como hoy, el día primero de la semana. Él fue levantado de entre los muertos. Y Pablo dirá, es primicia de todo lo que viene, de toda la resurrección, de toda la redención, de toda la reconciliación. Todo lo que Dios se ha propuesto en Cristo, su resurrección es la primicia. Levantarlo de entre los muertos fue lo primero que desencadenó ese sueño, esa esperanza que vamos hacia el mundo reconciliado por Dios. Dios en Cristo recobrará todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Cristo resucitado no es simplemente un contenido de fe, es una presencia viva con la que podemos interactuar, a la que podemos acompañar o dejarnos acompañar. Jesús resucitado no es solo un dogma, no es solo una doctrina, es mucho más que eso. Es presencia de Dios entre nosotros, con nosotros y por nosotros. Y en este relato lo tenemos muy claro. Dos de ellos, hablando del grupo de Jesús, dos de ellos se regresaron a su casa, a 11 kilómetros, como un indicio de lo incompleto que quedó el grupo, y recordarnos que ya no eran 12, eran 11. Pero que eso no importa. La iglesia no camina por los números humanos, ni camina por la presencia o ausencia de los hombres. La iglesia camina porque Jesús camina. La iglesia camina porque Él vive, porque Él está presente. Hoy estamos aquí, yo estoy aquí, pero la iglesia estaba antes que yo viniera y seguirá estando cuando yo me vaya, porque el caminar de la iglesia depende de Jesús resucitado. La iglesia estaba antes que usted y seguirá estando cuando usted se vaya, porque la iglesia no depende de usted, depende del resucitado. A veces nos dan síndromes, nos agarra complejos de que sin nosotros no camina la iglesia, ¿verdad? A veces nos da ese síndrome de que somos insustituibles, de que somos imprescindibles. No, hermanitos, por mucho llamamiento que tengamos, por muy importante que sea nuestro ministerio dentro de la iglesia, no soy imprescindible. Mañana puedo partir con el Señor y el Señor seguirá guiando su iglesia. Usted puede irse en un arranque de locura o puede morirse el día de mañana y la iglesia va a continuar, porque no depende de nosotros, depende del resucitado. A 11 kilómetros. Y ayúdenme en el relato a tratar de rastrear las acciones o los estados de estos caminantes. Eran dos. Regresaban a su casa. Habían estado con Jesús a saber cuánto tiempo.
quizás los 3 años y medio. Se fueron con él creyendo que el reino de Dios ya se instauraría. Dejaron su casa, su patrimonio, su hábitat, sus actividades, su cultura, todo lo que era su entorno familiar, y se fueron en pos de Jesús. Ahora, ¿qué iban haciendo ellos? Siga conmigo el relato. ¿Qué iban haciendo? Iban conversando, pero en el camino como que la conversación subió de tono. ¿Y qué dice? Hablaban y discutían. Esto es una prueba de que eran marido y mujer. Yo estoy convencido que eran marido y mujer. De hecho, iban para su casa. Y en el Evangelio de Juan se nos dice que junto a la cruz estaba la mujer de Cleofas. Y aquí se identifica a uno de ellos llamado como Cleofas. Indudablemente era una pareja que volvía a la casa. Hay un tema en los evangelios que no hemos rastreado con suficiente esmero, y es las parejas o los matrimonios en el ministerio de Jesús. Siempre pensamos que cuando Él los mandó de 2 en 2, nuestra mente masculina supone que eran de dos hombres. Pero esa es una lectura que no dice el texto. Ese es un supuesto de nuestra masculinidad, ¿verdad? Primero, porque pensamos que solo hombres seguían a Jesús. Segundo, porque nuestra mentalidad patriarcal ve en la Biblia solo hombres. Y cuando dice que iban de 2 en 2, pues nos da, por supuesto, de manera automática pensar que eran 2 hombres. Pero no necesariamente es así. Creo que podemos encontrar suficiente razón en la Biblia para pensar que cuando los mandó de 2 en 2 eran parejas. Pablo alude en 1 Corintios 9 la noticia de que los apóstoles iban en parejas. Dice él: ¿acaso no tengo derecho de llevar a una mujer conmigo como hacen los apóstoles? La acción misionera entonces era la acción del apóstol o los misioneros y su mujer. Hay que leer con ojos de matrimonio los textos del Evangelio y vamos a descubrir la innumerable presencia de parejas en el camino de Jesús. Ya se nos dice en un breve relato de la alimentación de los 5,000 que habían hombres, mujeres y niños. Diríamos algo más todavía entonces, que no eran solo matrimonios, eran familias que iban en pos de Jesús. Familias que sentían que estaban saliendo otra vez de Egipto y se acercaban a ese reino de Dios que era el éxodo del cual habían hablado Jesús con Elías y Moisés en la montaña de la transfiguración. Iban y discutían. ¿Qué podrían haber ido discutiendo? ¿Le reclamaría la mujer a Cleofas el no haber estado junto con ella al pie de la cruz viendo a Jesús? ¿Le reclamaría la mujer acaso al marido que no hizo lo suficiente como los demás hombres para estar con Jesús? ¿Le reclamaría si los hombres se hubieran portado más comprometidos, más decididos, se hubieran acompañado a Jesús mucho más decididamente? ¿Habría resultado diferente todo esto? Y comenzaron a discutir. En los evangelios
pues las mujeres aparecen muy decididamente en su ministerio. Y en su pasión están allí al pie de la cruz, dice el evangelista. Y este primer día de la semana, ellas muy temprano fueron al sepulcro. Parece que ningún hombre madrugó para ir al sepulcro. Podrían haber sido estas las discusiones. La discusión de la frustración. Cuando la pareja, la familia discute sobre sus esperanzas destrozadas. Porque eso es como ellos iban, destrozados. Las cosas no habían salido como ellos esperaban. Dice ellos en el versículo 21, ¿qué dice? Nosotros abrigábamos a que Él era, pero parece que no. Creíamos que Él era. Y al final de el relato que ellos hacen del versículo 24, ¿cómo termina? 24. Pero a Él no lo vieron. Este es el problema. Esta es la conclusión de todo lo que ellos han hablado. A Él no lo vieron. Ni ellos, o sea, los 11, ni ellos dos tampoco. No lo habían visto. Pero lo más complicado es que ellos no lo ven y está a la par. ¿Y por qué? Versículo 16. No solamente iban discutiendo, sino que sus ojos estaban velados, no miraban, no eran capaces de percibir, de discernir. Este ha sido un tema de la Semana Santa. Desde el Domingo de Ramos a hoy parece ser el tema con el que comienza la semana y con el que termina. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa será destruida, tus hijos serán asesinados, tu ciudad será quemada, porque no reconociste el momento en que Dios vino para visitarte. Y parece que la semana termina igual como comenzó. No reconocieron los de Jerusalén y no lo reconocen sus más cercanos. Él ya empezó la nueva creación y sus discípulos no lo ven. El no reconocer. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo ver a Dios en nuestras desesperanzas actuando? Pero estamos tan ciegos, tan conflictuados, que hablamos más de nuestras esperanzas rotas que de lo que Dios ya está haciendo. Ellos hablan tanto, miren, imagínense que del 19 al 24 usa el evangelista tantos versículos para hablar de todo lo que ellos le dijeron a Jesús. Me hubiera encantado que Lucas dedicara unos 7 versículos para hablar lo que Jesús les dijo a los discípulos, pero no lo tenemos. La síntesis es corta, solo dice el 27, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Más nada. Me hubiera encantado tener una interpretación de Jesús sobre las Escrituras, cómo Él se las interpretó, qué fue lo que les dijo basado en la ley, qué fue lo que les dijo basado en los profetas.
no lo tenemos. Es como que si el evangelista nos dijera: tienen que depender del Espíritu para entender lo que Jesús dijo. Pero al contrario de eso, sí tenemos todo lo que ellos dijeron, y en varios versículos ellos hablan en una síntesis de todas las cosas, pero ellos hablan de las cosas que no han sucedido. Ellos hablan del relato de la muerte. Ellos hablan en el versículo 21 de una esperanza que no llegó. Ellos hablan en el 23 que no hallaron su cuerpo. Ellos hablan al final del 24 que no lo vieron. En todo su relato, ellos solo hablan de las cosas que no hay en su vida. No tenemos esperanza, no llegó la esperanza, no hallaron su cuerpo, no lo vieron. En todo su relato, en toda la narrativa, la negatividad domina su relato. Lo que no sucedió, lo que no encontraron, lo que no vieron. ¿Cómo es posible que estemos caminando con Jesús y nuestro decir, nuestro hablar sea negativo? ¿Cómo es que estamos en este caminar muchas veces y no somos capaces de contar nuestra historia desde lo que Dios está haciendo, sino que lo hacemos desde nuestras negatividades, nuestras privaciones, lo que no ha sucedido todavía en nuestra vida, las esperanzas? ¿Cuántos de ustedes esperan cosas de parte de Dios y todavía no las ven? Y en su hablar hablan, dicen, cuentan de lo que no han recibido, de lo que no tienen todavía, de lo que no han alcanzado, de lo que no han encontrado. Y su vida está plagada de una lectura o de una mentalidad negativa sobre lo que están viviendo. No son solo ellos, también somos nosotros. No son solo ellos los que están ciegos. A nosotros también nos agarra la ceguera. No vemos que Él camina con nosotros. No sentimos su presencia. No vemos su compañía. Con solo saber que camina con nosotros, todo cambia. Con solo saber que no vamos solos. Con solo saber que no estamos solos. Con solo saber, aunque aún no haga nada por nosotros, pero saber que está con nosotros sería suficiente para enfrentar las desesperanzas, las privaciones y las cosas que aún no entendemos. Nos falta entonces experimentar con más vivacidad su compañía. Nos falta no dejarnos abrumar por las acciones de los hombres que quiebran las esperanzas. Nuestros gobernantes, les dice, nos lo mataron. Y comienzan a hablar de personas. Comienzan a hablar de los jefes del pueblo, los sacerdotes, los gobernantes, de las mujeres, de aquellos. O sea, ellos hablan de todos. Todos los que no han podido hacer nada por ellos. Todos los que no han hecho nada por reivindicar la esperanza. A veces
hablamos así. Es que fulano, es que sutano, es que mi jefe, es que el vecino, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que... Y comenzamos a hablar no solamente de las negatividades, sino que nuestra prioridad es hablar de lo que los hombres han hecho. Cómo los hombres, los seres humanos, quiebran nuestras esperanzas. Cómo los seres humanos han obrado en nuestras esperanzas y las han destruido. Y a veces ese es nuestro relato. Hablamos tantas negatividades. Nuestra mente está inmersa en una lectura tan fatalista de la vida. Lo que no tengo, lo que aún no he recibido, la puerta que aún no se ha abierto, las personas que han intervenido negativamente en mi vida, y hacemos una hilera, un abanico de todas las obras humanas que han entorpecido nuestra esperanza. ¿Por qué hablamos así? Por una sencilla razón. Necesitamos sentir, experimentar la cercanía de Jesús a nuestra existencia, porque Él camina con nosotros. Fue su promesa. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo vivimos, lo experimentamos, lo sentimos parte cada día, o tenemos episodios de orfandad, o tenemos ataques de soledad, o tenemos el síndrome de Elías: solo yo he quedado, nadie está conmigo. Si en algún momento de nuestra vida hemos llegado a hablar así, solo significa que necesitamos experimentar con mayor vivacidad, con mayor proximidad, su presencia. Y esa es obra del Espíritu Santo. Lo que necesitamos entonces es pedirle al Espíritu que nos permita experimentar la compañía de Jesús. Esa compañía que el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas mantiene como el origen y el fin de todo su apostolado: la presencia de Dios en su vida. Desde que Él se le aparece en el camino a Damasco, le revela a su Hijo y le sigue revelando en el camino, y a lo largo de su apostolado lo sostiene. Y usted jamás encontrará en las palabras de Pablo un texto en medio de todos sus conflictos, en medio de todos los ataques y en medio de todas las personas que intervienen para hacerle la vida a palitos al apóstol. Nunca él habla diciendo que está solo. Él siempre dice: pero el Señor está conmigo. Y eso es una de las cosas que esta mañana deberíamos de pedirle al Espíritu Santo en esta celebración de la resurrección. Espíritu de Dios, que no haya más ya un día donde yo tenga un ataque de soledad. Que no exista más en mi vida un día donde yo caiga en la desesperanza de un sentimiento de abandono, sino que podamos sentir el consuelo, la iluminación, la compañía, la palabra de Jesús caminando conmigo.
y necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Y eso es lo primero que esta mañana debemos llevarnos y pedirle a Dios desde lo más profundo del ser. Señor, yo no quiero tener el discurso de lo que no veo, de lo que no tengo, de lo que no he recibido. Quiero mejor hablar de lo que tú estás haciendo. Por eso cuando ellos regresan, dice el versículo 33, al instante se pusieron de camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Ya no hablaban de esperanzas quebradas. Ya no iban peleando en el camino. Ya no iban cabizbajos. Ya no iban huyendo. Ahora regresaban con el pecho inflamado. Ahora volvían. Pero su mentalidad ya era otra. Cristo se les había aparecido. Ellos lo habían experimentado y habían sentido su compañía, y ahora el fuego les ardía. ¿Cuántas veces el fuego se apagó, la alegría se esfumó, la esperanza se quebró, la fe se perdió? Pero ¿saben una cosa? Él aparece allí para devolvernos esa fe, esa esperanza y esa alegría. Esta mañana estamos aquí para que este Cristo, que no dejó a estos dos en la locura de su abandono, no es el Jesús que se molesta porque estos están dejando atrás el llamado, cosa bien difícil. A mí en lo particular es una de las cosas que más me complica con la gente. Tengo que pedirle a Jesús esta paciencia que Él tiene para aguantar a los que dejan el llamado, porque para mí es una de las cosas que más me enojan. Y si alguien para mí, si yo puedo perder interés en alguien, es a quien ha dejado su llamado. No debería ser así, porque Jesús no los dejó a la locura de su decisión, sino que sabiendo que iban huyendo y regresaban a su antigua vida, Él se pone a caminar con ellos. Él es así. Que esta mañana el Espíritu Santo nos dé esa experiencia de sentir su presencia en nuestras desesperanzas, en nuestras luchas, en nuestros conflictos, en nuestros momentos de estar cabizbajos, desorientados. Que podamos saber y ver que a pesar de todo, no estamos solos. Quiero solo poner un punto más. Jesús les dice unas palabras muy fuertes. Versículo 25. Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. 27.
comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Mientras las escrituras no sean parte de su vida, usted no va a entender nada. Uno de los graves problemas que tiene la iglesia evangélica hoy, que a mí me asusta, y me asusta porque ante la ausencia de comprender las escrituras, de conocer y comprender las escrituras por parte de la iglesia evangélica, eso le da una pobreza de mentalidad y por tanto, en primer lugar, cae víctima de discursos religiosos tan miserables. Esta semana yo hice un comentario sobre una publicación de un famoso predicador que no puedo entender cómo la iglesia evangélica lo tiene como uno de sus grandes fuentes. David Ormachea hizo una publicación de lo más rancio, exaltando a Donald Trump y toda su política. Y yo comenté diciendo que eso no era evangelio, era pura ideología de derecha norteamericana reacia. Y no sé cómo leyó el comentario y me escribió, pero yo podía leer en su respuesta la ira con que los fariseos le respondían a Jesús. Se llenaban de cólera. No podían admitir ser cuestionados. Es la mentalidad del fundamentalismo que cree tener la verdad pura y que no admite ningún tipo de correctivo. Y se encendió. Yo solo le dije, hermano, tómese la pastilla, no le va a dar un ataque, que Dios me lo bendiga. Porque yo comenté también, ¿cómo es posible que la iglesia evangélica le dé cabida a este tipo de reflexiones? Y solo hay una razón: las escrituras no forman parte del corazón de la iglesia. No se saben ni siquiera en los libros de la Biblia. La iglesia evangélica es analfabeta. Yo me asusto cuando tengo que tratar con algunas otras congregaciones o líderes de otras iglesias y les hago preguntas básicas de la Biblia y se quedan en silencio. Y son líderes y son de años. ¿Saben por qué? Porque a la iglesia le ha resultado más fácil enseñar sus doctrinas que enseñar las escrituras. Le ha resultado más fácil crear discursos, temas atractivos, bonitos, llamativos, pero no las escrituras. Y si las escrituras no están en el corazón del pueblo, cualquier tontera se anidará en el corazón de la iglesia. Y no tendrán la capacidad para saber discernir, como los creyentes de Berea, cuando alguien está predicando, no tienen criterio para decir si eso va acorde a las escrituras o eso va en contra de las escrituras. ¿Por qué? Porque no conocemos las escrituras.
un compromiso con Jesús resucitado sería meternos más con las Escrituras. Hermanitos, ustedes, yo insisto, si una cualidad debe ser la cualidad de esta iglesia, es su amor por las Escrituras. El conocimiento, el discernimiento, el entendimiento de las Escrituras. Porque es aquí donde Jesús hacía calentar el corazón de ellos. Ellos dicen en el versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba y nos explicaba las Escrituras? ¿Por qué el corazón se apaga? ¿Por qué la fe se detiene? Porque nos faltan Escrituras. Son las Escrituras las que hacen arder el corazón. Jeremías dice: yo ya había decidido dejar todo esto, pero había un fuego en mí que no podía callar. ¿Y qué fuego es ese? Es el fuego de la palabra. Mientras no haya palabra en nosotros, y yo insisto tanto en esto, porque hay servidores que están como Marta, tan entretenidos y ocupados, que nunca se sientan a oír la palabra. Vienen a la iglesia el día que les toca servir y vuelven a venir hasta el día que les vuelve a tocar a servir. No hay palabra. ¿Y qué sucederá? Sencillo lo que sucede. Se va apagando el corazón y llegan al punto que se extinguió el fuego y dejan de servir porque ya no sienten aquí adentro que quema. ¿Y qué es lo que quema? La palabra. Pero si no hay palabra, si la palabra de Dios no entra hasta los tuétanos, como dice Hebreos 4:12, nos iremos enfriando, apagando. Y sí, estaremos en la iglesia, pero ya no habrá fuego. Te aconsejo, dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego de Dios. ¿Qué tanto lee la Escritura, hermanito? ¿O solo la lee cuando viene a la iglesia? ¿Qué tanto es parte de su alimento diario? ¿Qué tanto es parte de su dieta espiritual? ¿Qué tanto la toma para conocerla y comprenderla? Si no hay Escritura, sus días de servicio y vida espiritual están contados. No es su cara ni su ministerio. Aquí hemos estado personas en primera fila ministerial, en primera fila, ocupando ministerios maravillosos, y ya no están. Y como diría el apóstol Pablo, aún yo mismo debo cuidarme, porque no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y por qué se elimina? ¿Por qué me puedo eliminar aún después de estar 32 años predicando en esta iglesia? Si la palabra no es el fuego que alienta mi ministerio, yo mismo puedo venir a ser eliminado. No digamos usted que lleva 3 años, 5 años, 6 años, 10 años. Nadie crea estar seguro en esto. Mire que no caiga, dice Pablo, porque en este trajinar sin palabra no tenemos fuego, y sin fuego no podemos hacer nada en la obra de Dios.
Pónganse de pie, hermanitos, hermanitas. Hay una súplica en todo lo que ellos hablaron. Solo una palabra dijeron correctamente. Antes de ser abiertos los ojos, en medio de toda esa ceguera, solo dijeron una cosa que les salvó de la desesperanza. Señor, quédate con nosotros, porque ya es tarde. La noche llega. Quédate con nosotros. Señor Jesús, hay noches que llegan. Hay momentos que sentimos que ya es tarde. Y nos unimos a estos caminantes para decirte, Señor, quédate con nosotros. Entra a nuestra casa. No pases de largo. No sigas en el camino. Entra a nuestra casa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Toco a tu puerta. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. A veces hemos dejado al Señor fuera de la puerta. Estamos tan confundidos, estamos tan ciegos, estamos tan envueltos en discusiones de la vida. Caminamos, pero vamos ciegos. Caminamos bajo la perspectiva de nuestra derrota. Regresamos frustrados y vivimos ya sin alegría. Pero Él vive y podemos decirle, Señor, quédate con nosotros. Y ahí cambia todo. Porque cuando abrimos la puerta, Señor, entra a nuestra casa. Allí todo cambia. Cuando nos dejamos tocar por su palabra, cuando anhelamos su presencia con nosotros. Jesús, quédate con nosotros. A veces, en nuestra locura, ni nos dimos cuenta cuando te quedaste al otro lado de la puerta. Y estamos aquí carcomiendo nuestra soledad. Estamos aquí desesperados, frustrados,
contando lo que no tenemos, lo que no hemos visto, lo que no hemos alcanzado. Porque en nuestra desesperación cerramos la puerta y no nos dimos cuenta que te quedaste afuera. Pero tú siempre apareces para tocar una vez más la puerta. El Señor toca tu puerta una vez más. No llega con violencia derribando la puerta. Toca. Toca la puerta nada más. Y es decisión tuya abrir o no abrir. Te puedes quedar en tu ceguera, te puedes quedar en tu arrogancia, te puedes quedar en tu orgullo, te puedes quedar en tu necedad, te puedes quedar en tu conformismo, te puedes quedar en tu depresión. O decides levantarte, abrir la puerta y que el resucitado enciende el fuego en tu vida. Y que regreses como aquellos caminantes con alegría, con gozo. Señor, esta es tu casa. Este es tu pueblo. Alúmbranos. Déjanos ver. En el nombre de Jesús.